Segóbriga, la ciudad victoriosa. A unos 100 kilómetros de Madrid, en la provincia de Cuenca, en la localidad de Saelices, se encuentra el Parque Arqueológico de Segóbriga, descubierto por una necrópolis celtíbera. 4.000 años de historia demostrados por la antropología oficial y muchos más por la antropología psicoanalítica gnóstica. Solo la regia estirpe celtíbera, con la conciencia despierta de la Edad de Oro, pudo calibrar la energía geodésica de este marco singular para fundar aquí la ciudad de la Victoria. Dentro del patrimonio español, el yacimiento se halla definido como bien de interés cultural y declarado Monumento Nacional en junio de 1931. Su nombre se lo dieron los celtíberos, que alude a la ciudad de la Victoria o amurallada, emplazada sobre el cerro de la Cabeza de Griego. Plinio la llamó Caput Celtiberiae, pues aquí comenzaba Celtiberia. Como lugar de poder o centro geodésico, los celtas fueron los primeros artífices mágicos del lugar. Los iberos la heredaron, luego los romanos, más tarde los árabes y después los visigodos. Por lo tanto, esta tierra marcó las recurrencias entre el ropaje de los sacerdotes celtas druidas, de las túnicas de los místicos iberos, de las devotas togas romanas, de los filósofos árabes y de los mantos púrpura visigodos. En la época de Augusto, la ciudad fue regida por ordenanzas del derecho romano. Tuvo una muralla de 1.300 metros que rodeaba la parte alta del cerro. Las calzadas cruzan el río Ciguela, en donde se encuentran las canteras de las cuales se extrajeron las piedras para edificar la ciudad. Desde el comienzo de la raza aria, sostiene esta tierra el paso del ser humano, y desde hace 2.000 años pulula su emperador fantasma. Sin pretenderlo se respira el aroma del misterio, de aventuras, de contiendas, de enredos y de amores idos, en un proyecto urbanístico unificado. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: la edad de hierro, en la cual estamos, coincide sabiamente con el ciclo electroquímico. Tal ciclo se inició con la cultura grecorromana y concluirá en el año 2500 o año final del Kali Yuga. Las hierbas anárquicas pululan en libertad por Segóbriga, hierbas silvestres en la eterna comunión del cielo y del cerro. El rayo vibrante de aire y de luz aún aviva los sentidos, estremeciéndose la conciencia ante el rigor del tiempo. El descubrimiento fue en el año 1888, cuando un sepulcro colectivo del segundo milenio antes de nuestra era o edad de bronce demostraba el arcaico asentamiento celtíbero en la cueva de Segóbriga, excavada en piedra caliza y cercana al cerro de la Cabeza de Griego. Para entrar actualmente en el yacimiento se pasa entre la necrópolis, que se ubicaba a extramuros de la ciudad, en las vías de entrada y de salida. Sus sepulcros abiertos al sol dejan entrever el sigilo del tiempo sobre el polvo fúnebre. Los rituales y cultos funerarios cambiaron de una cultura a otra, pues los celtíberos usaban de la cremación y los romanos de la exhumación. Predominan las estelas hincadas directamente en el suelo. La mayor parte de ellas pertenece a la época visigoda. Como en la mayoría de los centros arqueológicos,
Los hallazgos que hoy podemos apreciar apenas son un 10% de lo que aún se encuentra enterrado. Sin embargo, y con un poco de imaginación, podremos capturar el sentir y el vivir de aquellos seres que nos precedieron. En pleno Kali Yuga, Estrabón menciona a la ciudad victoriosa de Segóbriga y a la religiosidad ibera, manifiesta en la breve crónica del siglo I de Julio Frontino que dice: Viriato, el líder de los lusitanos, que era un grupo de diversos pueblos celtas prerromanos, volvió sobre sus pasos y cayó sobre los segobrigenses desprevenidos, cuando más ocupados estaban en sus sacrificios. Una bella estela del siglo II sobresale en la necrópolis. Se trata de un epitafio poético a una dama que sufrió de alguna enfermedad irreversible. En la estela grabada le acompaña en el tránsito su bello instrumento musical. Augusto dio a Segóbriga el estatus de municipium, esto es, de ciudad romana habitada por un número importante de ciudadanos romanos y regida por sus leyes y ordenanzas. Las ruinas que hoy se conservan son principalmente romanas. Su construcción fue sufragada por las élites dirigentes. También logró el acuñamiento de su propia moneda, en cobre y en bronce. La calle principal ascendía hasta la Acrópolis, en donde se hallaba el adoratorio a Cibeles. La tradición popular ha conservado la costumbre arcaica de adoración y de romería a la diosa madre. Si con la cultura romana se adoró a Cibeles, en la actual ermita de San Bartolomé, orientada al este y erigida sobre el adoratorio romano, se adora a la Virgen de los Remedios. Como dice el venerable maestro Samael Aun Weor, hay que beber de la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza para buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica, porque en ella encontraremos con diferentes ropajes la llama perenne de la espiritualidad atemporal. Según la mitología, Cibeles, la Magna Mater, la fuente de vida, se enfureció contra Atis, el dios de la vegetación, su sirviente, eunuco y conductor de su carro, porque le había sido infiel. Presa de celos, la Magna Mater mató y castró a su amante, enterrándole a continuación bajo un pino, pero tras llorar su muerte, le devolvió a la vida. Esta historia reproduce las estaciones. La vegetación se marchita en otoño, muere en invierno y revive en primavera, momento este en el que tenían lugar las grandes ceremonias y procesiones en honor de Cibeles, la Magna Mater. Cibeles era la protectora de Roma. La diosa Cibeles, según Virgilio en la Eneida, protegió las naves de Eneas en su ida desde Troya a Italia. Por ello fue adoptada por el propio Augusto como protectora de sus empresas en Hispania. A Cibeles se le representa como piedra negra sobre un pilar fundacional, como la piedra bruta, roca de escándalo y tropiezo, que debe servir a la fundación de la obra espiritual. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, la Madre Divina Kundalini, antes de ser fecundada, es la Virgen Negra, que está rodeada de agua en los sótanos de todos los monasterios antiguos. Los esoteristas medievales recogieron el legado de las diosas prehistóricas y de sus herederas paganas como Isis, Dana o Cibeles. En su aspecto positivo, el color negro simboliza el misterio, a lo inmanifestado y al conocimiento. Indican las crónicas que una vez al año los magistrados de las ciudades romanas recogían de la cabeza del pilar la piedra negra y la llevaban en procesión para sumergirla en las aguas del río Almo, donde recibía el baño lustral.
En la actualidad, la procesión se realiza desde la iglesia de San Pedro de Saelices y finaliza en la ermita de San Bartolomé, ubicada sobre el original santuario de Cibeles, dentro de la trama urbana de Segóbriga, en su propio corazón. Bajo esta ermita se encuentran las termas, como habitáculo de las gónadas humanas. Estas son un ensamble de estructuras y ambientes para el uso termal público y social. Están situadas en el interior de la muralla, con salas para el baño frío y caliente, así como una palestra o gimnasio. Sus aguas se transportaban por un acueducto al complejo termal, formado de fuentes y de cisternas. Delicados mosaicos artesanales hacían de alfombra para los pies desnudos de los bañistas, abigarradas de imágenes míticas y de motivos naturales. También se llevaba a cabo el culto del toro o taurobolium, que corresponde al rito de los misterios de Cibeles y Atis, cuyo emplazamiento está anexado a la sala ritual posterior, con una piscina cálida con numerosos desagües, igual que en el culto de Mitras. Este culto, ya existente entre los celtíberos, estaba vinculado con el mismo culto atlante. En él se sacrificaba un toro salvaje, cazándolo a lazo para ofrecérselo a la divinidad. El toro tiene doble simbolismo. En el aspecto positivo indica la potencia del Padre o el sol espiritual que vitaliza y nutre a su creación. En su aspecto negativo representa al ego, que hipnotiza a la conciencia humana. El santuario de la diosa Diana, Diana la cazadora, que destruye al ego con sus amorosas flechas, está aludida con inscripciones rupestres y un pozo tallado en la roca que puede verse en el museo. El emplazamiento se encuentra cerca de las canteras. La piedad de los ruegos romanos, con sus trasiegos humanos, sembraron un susurro eterno que gime tristemente por su deterioro en el santuario de Diana. Allí, en las cercanías de las ruinas de Segóbriga, el templo se encuentra sumido en un monte de encinas. Dice el venerable maestro Samael Aumbeor, esa doctrina se conoció también en los misterios de Eleusis, en los misterios de Samotracia, Troya y Roma. En Segóbriga hubo toda clase de servicios. Además de las vías, las murallas, la acrópolis, la necrópolis y las termas, destacan otros monumentos como el teatro, el anfiteatro, el criptopórtico del foro, que es una galería o corredor cubierto semisubterráneo. La curia, el gimnasio, el foro mismo, la sala de culto imperial o aula dinástica, el edificio escalonado y la basílica visigoda. El teatro está situado en la entrada de la ciudad. Tenía una capacidad en su hemiciclo para unas 2000 personas, que se situaban separadas según su posición social. Su escenario estuvo lujosamente decorado con estatuas, columnas, capiteles de tipo salomónico y fustes estriados. Actualmente cada año se desarrollan jornadas de dramática grecolatina que hacen revivir al viejo teatro. El anfiteatro, con sus 75 metros, es el monumento más grande de Segóbriga. Tiene una capacidad para 5.500 personas. Es de una planta elipsoidal, con su mitad sur excavada en la roca y apoyada en la pared del cerro.
Los espectadores estaban separados de la arena por un muro o podium para protegerse del excesivo calor. El graderío disponía de lonas y velámenes que se extendían por un sistema de rieles de madera. Para la construcción del circo, más allá del anfiteatro, se destruyó una buena parte de la necrópolis. El circo, el teatro y el anfiteatro formaron la trilogía de monumentos destinados a divertir al pueblo. El circo se parece a los hipódromos, pero mucho más grande. También estaba destinado a las carreras equinas y a los espectáculos o representaciones que conmemoraban acontecimientos importantes. Su arquitectura presenta un recinto muy alargado, con remates circulares en los extremos, generalmente de forma oval. La arena del centro estaba rodeada de gradas de piedra. Un amplio espacio y una barrera horizontal de extensión suficiente fueron los únicos elementos precisos para realizar las carreras. El foro o plaza mayor es el conjunto monumental más importante de Segóbriga, que asciende desde la calle principal hasta la antigua ciudadela. Consta de una gran plaza bien enlosada y rodeada de pórticos. En ella apareció la estatua imperial, cuya copia se expone en el mismo lugar. El foro tuvo un criptopórtico o estructura subterránea de gruesos muros, de los cuales se conservan sus basamentos para sustentar el piso superior, que servía para sostener el pórtico norte de la plaza pública. La nave porticada pudo servir de tabularium o archivo municipal. La Basílica Visigoda es uno de los edificios más famosos y primeros en ser excavado del recinto arqueológico. Es basílica cristiana, fuera del casco urbano y ubicada cerca de la necrópolis. Data de los siglos IV y V. La basílica es de planta rectangular con 3 naves separadas por 10 columnas. En ellas se hallaron las laudas sepulcrales, que son lápidas sobre las sepulturas para facilitar la identificación del difunto, hallándose un sarcófago con los restos de un obispo fenecido hacia el año 600. Hasta el siglo XVIII, Segóbriga debió ser una ciudad importante. Su abandono definitivo debió darse tras la invasión musulmana a la península ibérica. Entonces los obispos cristianos y las élites gobernantes huyeron hacia el norte, buscando el auxilio de los dominios cristianos. De estas fechas son los restos de una fortificación musulmana que ocupa la cumbre del cerro, pero tras la Reconquista, la población se desplazó al actual pueblo de Saelices, junto a la vieja fuente que nutría el acueducto que abasteció cabalmente a la antigua ciudad de Segóbriga. En la España cristiana de Segóbriga, un pequeño núcleo de población pasó a depender de la Orden de Santiago. En el siglo XVI se aprovecharon los sitiales de los monumentos para levantar el convento fortaleza del monasterio de Uclés. Según el venerable maestro Samael Aumbeor, vagabundos de la antigua Roma se entregaron a la orgía, a los bacanales y hasta los exportaron mundialmente. Fue así como vino a perderse definitivamente la vergüenza orgánica. Surgieron los prostíbulos por doquiera y la humanidad se precipitó por el camino del infrasexo. El peso del tiempo, como losa inmutable, acentuó su paulatino abandono. El pensamiento subjetivo de la Edad de Hierro se cobró sus devengos sin remisión. Antes del Kali Yuga, antes de que hubiera nacido la civilización grecorromana, iniciadora de esta Edad Negra, existía el pensamiento objetivo, la mente objetiva.
Las piedras de Segóbriga hablan objetivamente. Ellas soportan el paso de los mismos seres con diferentes personalidades, pero con las mismas recurrencias. En la escuela de la existencia, el Padre, el ser o anciano de los siglos, queda implícito en el aprendizaje de su esencia para exoptarla con los valores atemporales. La evolución e involución cumplen con poner al ser humano en el tapete de la existencia. No es por medio de la evolución como el hombre puede nacer en nosotros, sino a través de la revolución de la conciencia. Obviamente primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, posteriormente integrarse con la divinidad. La vida, como gran oportunidad, nos vuelve a colocar en el tapete de la existencia, para que logremos extraer de todas las vicisitudes del tiempo su potencia impulsadora hacia adentro y hacia arriba. Segóbriga y sus ruinas milenarias nos invita a recapitular lo aprendido para ponerlo al servicio del ser. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria en la ciudad victoriosa?